En el caluroso verano de 1844, en la hacienda San Miguel, ubicada en las afueras de Guadalajara, México, el sol castigaba sin piedad los campos de caña de azúcar. Entre los muros de adobe de la casa principal, María Remedios permanecía de pie frente al escritorio del patrón, don Sebastián Velarde, un hombre corpulento de rostro enrojecido por el calor y el mezcal. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un papel amarillento que acababa de firmar. «Esta es la documentación de venta», dijo don Sebastián sin mirarla a los ojos, pasándole el documento a un hombre delgado vestido con traje oscuro. 20 pesos de plata. Es un precio justo, considerando que ya tiene 28 años y no ha dado frutos en los 7 años que lleva casada con Tomás. María apretó los labios. Las palabras le atravesaban como agujas calientes. No ha dado frutos. Así la definían ahora, como si fuera un árbol estéril, como si su valor como ser humano dependiera únicamente de su capacidad para engendrar hijos. El comprador, don Alfonso Rentería, un hacendado de Zapopan, examinó el documento con expresión satisfecha. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos. ¿Y el esposo?, preguntó don Alfonso guardando el papel en el bolsillo interior de su chaqueta. Tomás se queda aquí. Es buen trabajador en los establos, respondió don Sebastián, sirviéndose otra copa de licor. Además, sin la carga de una esposa estéril, rendirá mejor. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No solo la vendían como si fuera ganado, sino que la separaban de Tomás, el único ser humano que le había mostrado ternura en ese infierno. Recordó la noche en que se casaron, 7 años atrás, cuando don Sebastián decidió que era momento de aparearlos, como hacía con sus animales de cría. Tomás había sido amable con ella desde el principio, susurrándole palabras de consuelo cuando los meses pasaban y su vientre permanecía plano. «No es tu culpa», le decía él por las noches, acariciándole el cabello. «Dios tiene sus razones». Pero las razones de Dios no importaban en la hacienda San Miguel. Solo importaba la productividad, el rendimiento, los números en los libros de contabilidad. Y María había fallado en producir lo único que se esperaba de ella: más esclavos para la hacienda. «Recoge tus cosas», ordenó don Sebastián con un gesto displicente. «Don Alfonso parte mañana al amanecer». María salió de la casa principal con las piernas temblorosas. El camino de tierra hasta los barracones de los esclavos le pareció interminable. A cada paso sentía las miradas de los otros trabajadores clavadas en su espalda. Todos sabían lo que había ocurrido. En una hacienda, los secretos duraban menos que el rocío de la mañana. Cuando llegó al pequeño cuarto que compartía con Tomás, lo encontró sentado en el catre, con la cabeza entre las manos. Al verla entrar se puso de pie de inmediato y la abrazó con fuerza. «Lo siento tanto, Remedios», murmuró con voz quebrada. «Intenté hablar con don Sebastián, le supliqué que me vendiera a mí también, que nos dejara estar juntos, pero...» «No pudiste hacer nada», lo interrumpió ella, sintiendo cómo las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas. «No es tu culpa, Tomás, nunca lo fue. Pasaron esa última noche abrazados, sin dormir, escuchando el canto de los grillos y los ladridos lejanos de los perros. Hablaron de los pocos momentos felices que habían compartido, las veces que lograban escabullirse al río los domingos, cuando Tomás le enseñó a nadar, y ella se reía como una niña. Las noches en que él le contaba historias que había escuchado de su abuela sobre África, una tierra lejana que ninguno de los dos conocería jamás. «¿Crees que nos volveremos a ver?», preguntó María cuando el cielo comenzaba a aclararse. Tomás tardó en responder. Sabía que mentir era inútil, pero también sabía que la verdad era demasiado cruel. «Si hay justicia en este mundo o en el siguiente, sí»,
dijo finalmente. Pero mientras tanto prométeme que sobrevivirás. Prométeme que encontrarás razones para seguir adelante, aunque sea solo por despecho, para demostrarles que te equivocaron al juzgarte. María asintió, aunque no estaba segura de poder cumplir esa promesa. ¿Cómo encontrar razones para vivir cuando te arrancaban todo lo que te importaba? Al amanecer, don Alfonso Rentería apareció montado en un caballo negro, seguido por 2 hombres armados. María llevaba un pequeño hatillo con sus pocas pertenencias, un vestido remendado, un pañuelo que había sido de su madre y una pequeña cruz de madera que Tomás le había tallado como regalo de bodas. «¡Apúrate, mujer!», gruñó uno de los guardias. «Don Alfonso no tiene todo el día». María se volvió una última vez hacia Tomás, que permanecía a la distancia, con los puños apretados y lágrimas corriendo por su rostro. Ella levantó la mano en un gesto de despedida, grabando en su memoria cada detalle de su rostro, sabiendo que quizás nunca volvería a verlo. El viaje a Zapopan tomó 2 días. Don Alfonso viajaba a caballo, mientras María caminaba detrás, atada por una cuerda a la montura de uno de los guardias. Por las noches la encerraban en establos o galpones, sin importar el frío o los insectos. Durante el trayecto, don Alfonso no le dirigió la palabra ni una sola vez, como si fuera un bulto sin voluntad ni sentimientos. Cuando finalmente llegaron a la hacienda Santa Rosa, María quedó impresionada por su tamaño. Era mucho más grande que San Miguel, con extensos campos de maíz y frijol, corrales llenos de ganado y docenas de trabajadores moviéndose de un lado a otro. La casa principal era una construcción imponente de 2 pisos, pintada de blanco y rosa, con un jardín lleno de flores que contrastaba cruelmente con la miseria de los barracones de esclavos. «Llévala con doña Gertrudis», ordenó don Alfonso a uno de sus hombres, «que la ponga a trabajar en la cocina y que le dejen claro cuáles son las reglas aquí». Doña Gertrudis resultó ser una mujer mayor, de rostro arrugado y expresión severa, que manejaba la cocina y el servicio doméstico de la hacienda con mano de hierro. Cuando María fue llevada ante ella, la examinó de arriba abajo con evidente desaprobación. «Así que tú eres la que no sirve para dar hijos», dijo con voz áspera. «Bueno, aquí eso no importa. Lo que importa es que trabajes duro y no causes problemas. ¿Entendido?» «Sí». «Señora», respondió María en voz baja, «aquí te levantarás antes del amanecer para encender el fogón y preparar el desayuno de la familia. Luego ayudarás con la limpieza, la lavandería y lo que sea necesario hasta que se ponga el sol. Los domingos tienes medio día libre después de la misa. Si intentas escapar, te encontrarán y el castigo será severo. Si robas comida, te azotarán. Si fallas en tus tareas, te quedarás sin cenar». ¿Alguna pregunta? María negó con la cabeza. No tenía sentido hacer preguntas. Las reglas eran claras: obedece o sufre. Los primeros días en la hacienda Santa Rosa fueron un torbellino de trabajo agotador y soledad aplastante. María se despertaba antes del alba, cuando todavía era de noche, y trabajaba sin descanso, hasta que la oscuridad volvía a caer. Sus manos, que nunca habían sido delicadas, se llenaron de ampollas por lavar ropa en el río con jabón de ceniza. Su espalda dolía por cargar cubetas de agua desde el pozo hasta la cocina. Sus rodillas sangraban de tanto fregar pisos de piedra, pero lo peor no era el trabajo físico. Lo peor era la ausencia de Tomás, el vacío que sentía cada noche cuando se acostaba sola en un catre desvencijado, rodeada de mujeres desconocidas que la miraban con recelo. En la hacienda San Miguel al menos tenía a alguien que se preocupaba por ella. Aquí era solo un par de manos más, tan prescindible como cualquier herramienta. Las otras mujeres que trabajaban en la cocina eran un grupo cerrado que había desarrollado sus propias jerarquías y alianzas a lo largo de años.
María era la recién llegada, la extraña, y eso la convertía en blanco fácil para pequeñas crueldades. Le tocaban las tareas más desagradables, la culpaban de errores que no había cometido, la ignoraban durante las comidas. Solo una mujer mostró algo parecido a la compasión. Se llamaba Luz. Tenía unos 40 años y había llegado a Santa Rosa hacía 15 años desde una hacienda en Aguascalientes. Una noche, cuando María lloraba en silencio en su catre después de un día particularmente difícil, Luz se sentó a su lado. «Los primeros meses son los más duros», dijo en voz baja, «pero te acostumbras, o al menos aprendes a sobrevivir». «¿Cómo?», preguntó María limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Cómo se aprende a vivir así? Encontrando pequeñas cosas por las que vale la pena seguir. Un amanecer bonito, una sopa caliente en invierno, una canción que te hace recordar tiempos mejores. Y sobre todo, manteniendo viva la esperanza de que algún día, de alguna manera, las cosas cambiarán». María quería creerle, pero la esperanza parecía un lujo que no podía permitirse. Cada día era igual al anterior. Trabajo, dolor, humillación. ¿Qué sentido tenía esperar algo mejor? «Yo también dejé a alguien atrás», continuó Luz. «Mi hijo. Tenía apenas 5 años cuando me vendieron. Ahora debe tener 20. Probablemente no me recuerde, pero yo no lo olvido. Y por él sigo adelante, porque quiero creer que algún día, aunque sea por casualidad, nos encontraremos en un camino, en un mercado, en algún lugar». Esas palabras resonaron en el corazón de María. Tomás le había pedido que sobreviviera, que encontrara razones para seguir. Quizás Luz tenía razón. Quizás la única manera de resistir era aferrarse a esos pequeños hilos de esperanza, por frágiles que fueran. Con el paso de las semanas, María comenzó a aprender la rutina de la hacienda. Descubrió que doña Gertrudis, a pesar de su severidad, era justa a su manera. Si trabajabas duro y cumplías tus tareas, no te molestaba innecesariamente. También aprendió a navegar las dinámicas entre las otras trabajadoras, manteniendo la cabeza baja y evitando conflictos. Pero la etiqueta de estéril la seguía como una sombra. En una sociedad donde el valor de una mujer esclava se medía en gran parte por su capacidad reproductiva, ser incapaz de tener hijos la colocaba en el escalón más bajo. Era un recordatorio constante de su supuesta inutilidad, un estigma que llevaba como si fuera una marca en la frente. Un domingo, después de la misa obligatoria en la capilla de la hacienda, María tuvo su primera tarde libre. Mientras las otras mujeres se reunían en grupos para charlar o descansar, ella decidió caminar sola por los límites de la propiedad. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que había vivido en las últimas semanas. Llegó hasta un pequeño arroyo que corría entre árboles de mezquite. El agua era clara y fresca, y el sonido suave de la corriente tenía algo de calmante. Se sentó en una piedra grande junto a la orilla y cerró los ojos, permitiéndose por un momento imaginar que estaba en otro lugar, en otro tiempo, en otra vida. «Eres nueva, ¿verdad?». María abrió los ojos sobresaltada. Frente a ella había un hombre joven, quizás de su edad, o un poco mayor, con la piel oscura curtida por el sol y ojos cansados, pero amables. Vestía la ropa simple de un trabajador del campo, pantalón de manta remendado y camisa sin mangas. «Sí», respondió María con cautela. «Llegué hace unas semanas». «Me llamo Julián», dijo el hombre, sentándose en otra piedra a una distancia respetuosa. «Trabajo en los campos de maíz. Este es mi lugar favorito para venir los domingos. Es el único sitio de la hacienda donde todavía se puede sentir algo de paz». «María Remedios», dijo ella después de un momento de duda. «Y sí, entiendo lo que dices sobre la paz». Permanecieron en silencio durante varios minutos, escuchando el agua. Fue Julián quien finalmente habló de nuevo.
Oí que te vendieron porque no podías tener hijos. María sintió que se le tensaban los hombros. Por supuesto que lo había oído, todos lo habían oído. Era lo único que importaba de su historia. Así es, respondió con voz fría. 7 años casada y ningún embarazo. Eso me convirtió en un fracaso, en algo sin valor. Eso es lo que ellos piensan, dijo Julián. Pero estar aquí, sobreviviendo día tras día en este infierno, tiene más valor del que cualquiera de esos patrones podría entender. No dejes que definan quién eres. María lo miró con sorpresa. Era la primera vez desde que llegó a Santa Rosa que alguien, aparte de Luz, le hablaba como si fuera una persona real, no solo una herramienta de trabajo. ¿Y tú?, preguntó. ¿Tienes familia aquí? Julián negó con la cabeza. Tuve una esposa. Murió hace 3 años dando a luz. El niño también. Desde entonces solo estoy yo. Trabajo, como, duermo, y vuelvo a empezar al día siguiente. No es vida, pero tampoco es muerte. Es algo intermedio. Había una resignación en su voz que María reconocía porque la sentía en su propio pecho. Eran supervivientes de un sistema diseñado para quebrarlos, manteniéndose en pie no por esperanza, sino por pura terquedad. Gracias por hablar conmigo, dijo María. Hace semanas que nadie me trata como si mis palabras importaran. Vuelve aquí el próximo domingo si quieres, ofreció Julián. Es más fácil sobrellevar esto cuando tienes aunque sea una conversación decente de vez en cuando. María asintió. No era amistad, no todavía, pero era algo. Una conexión humana en medio de la deshumanización. Y en ese momento, eso era más valioso que cualquier cosa material. Los domingos junto al arroyo se convirtieron en la única constante en la vida caótica de María. Cada semana, después de la misa, caminaba hasta ese lugar donde Julián ya la esperaba. Hablaban de todo y de nada. Recuerdos de la infancia, antes de que la esclavitud los consumiera, sueños imposibles de libertad, quejas sobre los capataces crueles, historias escuchadas de otros esclavos sobre rebeliones lejanas. Julián le contó sobre su infancia en una pequeña ranchería cerca de Lagos de Moreno, donde nació libre, pero fue capturado junto con su familia cuando tenía 10 años. Por cazadores de esclavos que aprovecharon una disputa legal sobre unas tierras. Su padre había muerto intentando protegerlos, y su madre y hermanos fueron vendidos a diferentes compradores. Nunca volvió a saber de ellos. María compartió su propia historia. Hija de esclavos en la hacienda San Miguel, nunca conoció otra vida. Sus padres murieron cuando ella era pequeña, su madre de fiebre y su padre en un accidente en los campos. Creció sin más familia que los otros niños esclavos, aprendiendo desde temprano que su destino era trabajar hasta morir, sin importar cuánto se esforzara o cuánto soñara. ¿Alguna vez pensaste en escapar?, preguntó Julián una tarde, bajando la voz aunque no había nadie cerca. María lo consideró cuidadosamente antes de responder. Hablar de escape era peligroso. Si alguien los escuchaba y los delataba, el castigo sería severo. Siempre, admitió finalmente. Pero ¿hacia dónde? ¿Cómo? Nos perseguirían con perros, nos atraparían. ¿Y el castigo? He visto lo que les hacen a los que intentan huir. Yo también, dijo Julián con tono sombrío. Hace 2 años un hombre llamado Esteban lo intentó. Lo encontraron 3 días después. Lo azotaron en el patio central para que todos viéramos. 50 latigazos. Murió a los 2 días de infección. Pero a veces pienso que él tuvo más coraje que todos nosotros juntos. Al menos intentó ser libre, aunque fuera por 3 días. ¿O fue un tonto que tiró su vida por nada?, replicó María. 3 días de libertad a cambio de una muerte agonizante. No sé si eso es coraje o desesperación. ¿Y cuál es la diferencia?, preguntó Julián. Cuando vives así,
El coraje y la desesperación son la misma cosa. María no tenía respuesta para eso. Sabía que tenía razón, pero también sabía que ella no estaba lista para ese tipo de desesperación todavía. Algo en ella todavía se aferraba a la vida, por miserable que fuera. A medida que pasaban los meses, María notó cambios en sí misma. Se estaba volviendo más fuerte físicamente, su cuerpo adaptándose al trabajo duro, pero también se estaba endureciendo emocionalmente, construyendo muros alrededor de su corazón para protegerse del dolor constante. Pensaba cada vez menos en Tomás, no porque lo amara menos, sino porque recordarlo era demasiado doloroso. Luz le había enseñado trucos para sobrevivir. Cómo robar pequeñas porciones de comida sin ser atrapada cuando el hambre era insoportable. Cómo fingir estar más enferma de lo que realmente estabas para conseguir un día de descanso. Cómo identificar qué capataces eran peligrosos y cuáles simplemente estaban cumpliendo órdenes. La clave es volverse invisible, le explicó Luz una noche mientras remendaban ropa a la luz de una vela. Haces tu trabajo lo suficientemente bien como para no llamar la atención, pero no tan bien como para que te carguen con más responsabilidades. Eres cortés, pero no amigable. Obedeces, pero sin parecer sumisa. Es un equilibrio delicado. María estaba aprendiendo ese equilibrio, pero también sentía que estaba perdiendo partes de sí misma en el proceso. La mujer que había sido en San Miguel, que todavía tenía esperanzas de una vida mejor, estaba muriendo lentamente. En su lugar, emergía alguien más duro, más cínico, más adaptado a la crueldad de su realidad. Una tarde de octubre, mientras María trabajaba en el lavadero junto al río que corría por la propiedad, escuchó gritos provenientes de la casa principal. Al principio no les prestó atención. Los gritos eran comunes en la hacienda, pero luego reconoció la voz de don Alfonso, más alterado de lo normal. «Búsquenla por toda la propiedad, no puede haber ido muy lejos». María intercambió miradas preocupadas con las otras mujeres que lavaban ropa. Todas sabían lo que significaban esos gritos. Alguien había intentado escapar. En las horas siguientes, la hacienda se convirtió en un hervidero de actividad. Los capataces registraron cada barracón, cada establo, cada rincón. Los perros fueron soltados para seguir el rastro. María continuó con su trabajo, manteniendo la cabeza baja, pero su corazón latía con fuerza. ¿Quién había sido? ¿Lo lograrían? No fue hasta la noche que se enteró. Había sido una joven llamada Carmen, de apenas 16 años, que había llegado a la hacienda hacía 6 meses. Estaba embarazada del hijo de uno de los capataces, fruto de una violación, y había preferido arriesgar su vida antes que dar a luz en cautiverio. La encontraron al día siguiente escondida en una cueva a varios kilómetros de la hacienda. La trajeron de vuelta encadenada, golpeada, aterrorizada. Don Alfonso ordenó que fuera encerrada en el calabozo subterráneo de la casa hasta que diera a luz y después la vendería al mejor postor. Esa noche, en el barracón, las mujeres hablaban en susurros sobre lo ocurrido. Algunas condenaban a Carmen por su estupidez, otras la compadecían, unas pocas, muy pocas, expresaban admiración por su valentía. María no dijo nada, pero algo dentro de ella se había removido. La historia de Carmen le había recordado que todavía existía la posibilidad de resistir, de negarse a aceptar pasivamente el destino que otros habían decidido para ella. Era una chispa pequeña, débil, pero estaba ahí. El domingo siguiente, cuando se encontró con Julián junto al arroyo, él también estaba pensando en Carmen. Lo que intentó hacer fue imprudente, dijo, pero parte de mí la admira. La mayoría de nosotros estamos tan rotos que ni siquiera intentamos luchar. ¿Y tú?, preguntó María. ¿Tú luchas? Julián se quedó en silencio durante largo rato, mirando el agua correr. Lucho de manera diferente, dijo finalmente.
No intento escapar físicamente porque sé que fallaría, pero lucho por mantener mi humanidad, por no dejar que este sistema me convierta en un animal. Lucho recordando quién era antes de esto, recordando que mis padres fueron personas libres, que yo tuve un nombre antes de ser solo otro esclavo. Es una lucha pequeña, invisible, pero es lo único que me queda. María entendió exactamente lo que quería decir. Ella también libraba esa batalla diaria contra el olvido de sí misma, contra la tentación de rendirse completamente y convertirse en lo que el sistema quería que fuera, una herramienta sin voluntad, sin sueños, sin alma. Entonces, seguimos luchando, dijo María, más para sí misma que para Julián. Cada día que sobrevivimos sin perder completamente nuestra humanidad es una victoria pequeña. Pequeña pero importante, asintió Julián. Porque el día que dejemos de luchar, el día que aceptemos completamente que esto es todo lo que somos y todo lo que seremos, ese día estaremos verdaderamente perdidos. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos. El invierno llegó con lluvias torrenciales que convertían los campos en lodazales y hacían el trabajo aún más difícil. María enfermó de un resfriado severo que la mantuvo en cama durante una semana, tosiendo hasta sangrar. Doña Gertrudis, temiendo perder una trabajadora, permitió que Luz la cuidara, administrándole tés de hierbas y manteniéndola abrigada. Fue durante esos días de fiebre que María tuvo sueños extraños. Soñaba con Tomás, pero no como lo recordaba. En los sueños, él estaba viejo, encorvado, todavía trabajando en los establos de San Miguel. La llamaba, extendía la mano hacia ella, pero María no podía alcanzarlo. Entre ellos había un abismo que crecía más y más con cada intento. Cuando finalmente se recuperó y volvió al trabajo, se sentía diferente. La enfermedad la había debilitado físicamente, pero también había clarificado algo en su mente. No podía seguir viviendo en el pasado. Tomás era parte de una vida que ya no existía. Tenía que encontrar la manera de existir en el presente, por doloroso que fuera. Se lo dijo a Julián en su próximo encuentro junto al arroyo. «He estado aferrándome a recuerdos que solo me hacen daño», admitió. «Mi esposo, mi vida anterior en San Miguel. Todo eso se fue. Necesito aceptarlo y seguir adelante». «No es olvidar», dijo Julián sabiamente. «Es sobrevivir. Puedes recordar sin dejar que los recuerdos te paralicen». María asintió. Tenía razón. Los recuerdos podían ser una carga o un refugio, dependiendo de cómo los manejara. Decidió que honraría su pasado sin dejar que la definiera. En marzo de 1845, casi un año después de su llegada a Santa Rosa, ocurrió algo inesperado. Don Alfonso enfermó gravemente de lo que parecía ser cólera. Durante semanas estuvo al borde de la muerte, y la hacienda cayó en un extraño estado de suspensión. Los capataces se volvieron más laxos en su vigilancia, preocupados por lo que sucedería si el patrón moría sin herederos claros. Fue durante este periodo de incertidumbre que María y Julián comenzaron a hablar seriamente sobre escape. No solo fantasías vagas, sino planes concretos. Julián había estado recopilando información durante años. Rutas posibles, lugares donde esconderse, contactos de personas libres que ayudaban a esclavos fugitivos a cambio de trabajo. «Hay un pueblo llamado El Refugio», explicó Julián en voz baja, «a unos 100 kilómetros al norte. Lo fundaron mestizos y antiguos esclavos liberados. No hacen preguntas si llegas ahí y estás dispuesto a trabajar. He oído que ayudan a la gente a obtener documentos falsos, a empezar de nuevo». 100 kilómetros, repitió María. «A pie, con perseguidores detrás de nosotros». «Es imposible», admitió Julián. «Excepto que quizás no lo sea. Con don Alfonso enfermo, la vigilancia está más relajada. Si esperamos al momento justo, si planeamos cuidadosamente».
María sintió miedo y emoción mezclándose en su pecho. La idea de libertad, de verdadera libertad, era embriagadora, pero también aterradora. El riesgo era enorme. Si fallaban, si los atrapaban, la muerte sería lo mejor que podrían esperar. «Necesito pensarlo», dijo. «Es demasiado grande como para decidirlo así». «Lo sé», respondió Julián, «pero piénsalo rápido. Don Alfonso podría recuperarse en cualquier momento, o morir y que venga alguien peor. Esta ventana de oportunidad no durará para siempre». Durante los días siguientes, María no pudo pensar en otra cosa. ¿Debía arriesgar todo por una posibilidad de libertad? ¿O era más sensato aceptar su situación y sobrevivir como había estado haciendo? Habló con Luz al respecto, sabiendo que podía confiar en ella. «Si fueras más joven, te diría que lo intentaras», dijo Luz después de escucharla. «Pero tengo 45 años. Mi cuerpo está roto. No llegaría ni a 20 kilómetros. Tú todavía tienes fuerza, todavía tienes una oportunidad de vivir algo mejor. Si no lo intentas ahora, ¿cuándo lo harás? Pero el riesgo de intentar escapar es muerte», la interrumpió Luz. «El riesgo de quedarte es muerte lenta. Al menos con lo primero tienes una oportunidad, por pequeña que sea, de algo diferente». Esas palabras resonaron en María durante días. Luz tenía razón. Quedarse era una muerte lenta pero segura, un deterioro gradual hasta que su cuerpo finalmente cediera bajo el peso del trabajo y la miseria. Intentar escapar era arriesgado, posiblemente fatal, pero al menos era una elección activa, un acto de voluntad propia. Decidió hacerlo. Cuando se lo dijo a Julián, él la abrazó con fuerza, algo que nunca antes había hecho. «No te arrepentirás», le prometió. «Sea cual sea el resultado, al menos lo habremos intentado. Al menos habremos vivido, aunque sea por un momento». Pasaron las siguientes semanas planeando meticulosamente. Julián robó cuchillos de la cocina y los escondió cerca del punto donde planeaban comenzar su huida. María recopiló provisiones poco a poco. Tortillas secas, frijoles, cualquier cosa que pudiera guardarse sin echarse a perder. Estudiaron los patrones de los guardias, identificaron el mejor momento para irse. Don Alfonso finalmente se recuperó a mediados de abril, pero su enfermedad lo había dejado débil. Los primeros días después de su recuperación fueron caóticos, mientras reorganizaba la hacienda y castigaba a los capataces por su laxitud durante su ausencia. Fue el momento perfecto para actuar, cuando todos estaban distraídos y desorganizados. La noche elegida fue un sábado de luna nueva, cuando la oscuridad sería su aliada. María apenas pudo trabajar ese día. Sus manos temblaban y su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. En la cena, Luz le apretó la mano bajo la mesa, un gesto de apoyo silencioso. Cuando llegó la hora, poco después de medianoche, María salió sigilosamente del barracón. Julián ya la esperaba cerca del arroyo, con 2 mochilas improvisadas llenas de provisiones. «¿Lista?», susurró. «No», respondió María honestamente. «Pero vamos de todas formas». Comenzaron a caminar hacia el norte, alejándose de la hacienda, adentrándose en la oscuridad del campo mexicano. Con cada paso, María sentía que dejaba atrás no solo Santa Rosa y San Miguel, sino toda su vida anterior. Estaba aterrorizada, pero también más viva de lo que se había sentido en años. No sabía si llegarían a el refugio. No sabía si sobrevivirían la noche, pero había tomado una decisión. Había elegido su destino en lugar de aceptar pasivamente el que otros le habían impuesto. Y eso, en sí mismo, era una forma de libertad. La primera noche de su escape fue la más aterradora de la vida de María. Caminaron durante horas a través de campos oscuros, tropezando con piedras, rasguñándose con arbustos espinosos. Cada sonido, el aullido lejano de un coyote, el crujir de ramas, les hacía detenerse, con el corazón acelerado, seguros de que los habían descubierto y venían por ellos.
Julián conocía las estrellas y las usaba para mantenerlos orientados hacia el norte. Habían acordado no usar caminos principales, solo veredas de animales y senderos poco transitados, aunque eso hiciera el viaje más lento y difícil. Cuando el cielo comenzó a aclararse con el amanecer, buscaron refugio en una cueva pequeña que Julián había identificado en sus exploraciones previas de la zona. Allí se acurrucaron, exhaustos, compartiendo agua y tortillas, mientras escuchaban atentamente cualquier señal de perseguidores. «Para ahora ya deben haberse dado cuenta de que nos fuimos», murmuró María. «Habrán soltado los perros. Por eso caminamos por el arroyo durante el último kilómetro», le recordó Julián, «para confundir el rastro. Nos da algo de tiempo, pero no mucho». Intentaron dormir, turnándose para vigilar, pero era casi imposible. La adrenalina y el miedo los mantenían alerta. María pensó en Luz, en las otras mujeres del barracón. Serían castigadas por su escape. La culpa la mordía, pero se recordó a sí misma que había tomado esta decisión sabiendo las consecuencias. Cuando cayó la noche de nuevo, reanudaron la marcha. El segundo día fue más difícil que el primero. Sus piernas dolían, sus pies estaban llenos de ampollas, y el hambre comenzaba a hacerse presente a pesar de las provisiones que llevaban. Pero seguían adelante, impulsados por el miedo y la esperanza en partes iguales. Al tercer día, sus provisiones se estaban agotando. Julián intentó cazar un conejo con una trampa improvisada, pero sin éxito. Bebieron agua de arroyos, arriesgándose a enfermar, porque la sed era más urgente que la precaución. Fue esa tarde cuando escucharon los ladridos de perros a la distancia. María y Julián intercambiaron miradas de pánico. Los habían encontrado. De alguna manera, a pesar de todas sus precauciones, los cazadores iban tras ellos. «¡Corre!», ordenó Julián. «Hacia el norte, siempre al norte. Si nos separamos, tendrán que elegir a quién seguir». «No», protestó María. «No te dejaré». «No es tu decisión», dijo él con firmeza. «Yo soy hombre. Me consideran más peligroso. Irán tras de mí. Tú tienes más posibilidades sola. Ahora corre, corre y no mires atrás». Antes de que María pudiera protestar más, Julián echó a correr hacia el este, gritando y haciendo ruido para atraer la atención de los perseguidores. Los ladridos cambiaron de dirección, siguiéndolo. María se quedó paralizada por un momento, dividida entre seguirlo y obedecerlo. Finalmente, con lágrimas corriendo por su rostro, corrió hacia el norte tan rápido como sus piernas agotadas le permitían. No supo cuánto tiempo corrió. El paisaje pasaba en un borrón mientras se abría camino a través de matorrales, saltaba sobre rocas, ignoraba el dolor de sus pulmones ardiendo. Solo cuando ya no pudo dar un paso más, se derrumbó detrás de una formación rocosa, jadeando, llorando, rogando que Julián estuviera bien. Pasó la noche escondida allí, sin atreverse a moverse, escuchó disparos a lo lejos, escuchó voces de hombres, escuchó ladridos, y después silencio. Cuando llegó el amanecer, María se arrastró fuera de su escondite. Estaba sola, sin provisiones, sin idea exacta de dónde estaba y sin saber si Julián estaba vivo o muerto. Pero no podía quedarse allí. Tenía que seguir. Durante los siguientes días, María vagó por el campo como un fantasma, robó maíz de campos cultivados, bebió agua de donde pudo encontrarla, durmió en cuevas y bajo árboles. Se estaba muriendo de hambre, de cansancio, de desesperación, pero seguía adelante poniendo un pie delante del otro, porque detenerse era rendirse. Una tarde, delirando de sed y hambre, María llegó a un pequeño asentamiento. No era más que un puñado de jacales dispersos alrededor de un pozo. No tenía idea de si era el refugio o algún otro lugar, pero ya no le importaba. Se desplomó cerca del pozo, incapaz de dar un paso más. Lo siguiente que recordaba era despertar en una cama de paja,
con una mujer mayor de rostro amable, limpiándole la frente con un paño húmedo. «Tranquila, hija», dijo la mujer con voz suave. «Estás a salvo. Esto es el refugio». María comenzó a llorar, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Había llegado. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, había llegado. Pero el precio había sido terrible. «Mi amigo», logró decir entre sollozos. «Julián, nos separamos. Los perros». «Chist», la calmó la mujer. «Ya habrá tiempo para historias después. Ahora descansa. Has estado caminando durante días. Tu cuerpo necesita recuperarse». María pasó los siguientes días en un estado nebuloso entre el sueño y la vigilia. La mujer, que se llamaba Dolores, la alimentó con caldos ligeros y le curó las heridas en los pies. Otras personas del asentamiento vinieron a visitarla, todas con historias similares de escape, supervivencia, pérdida. El refugio resultó ser exactamente lo que Julián había descrito: un pueblo fundado por antiguos esclavos y mestizos libres que ayudaban a fugitivos. No hacían preguntas sobre el pasado. Te daban refugio, comida, trabajo si eras capaz, y te ayudaban a obtener documentos que te identificaban como persona libre. Cuando María finalmente se sintió lo suficientemente fuerte como para levantarse, exploró el pueblo. Era pequeño, pobre, pero tenía algo que ninguna hacienda podría tener: un sentimiento de comunidad real, de personas que se cuidaban unas a otras por elección, no por obligación. Un hombre llamado Vicente, que era algo así como el líder del pueblo, se sentó con ella una tarde bajo un árbol de mezquite. «Dolores me contó algo de tu historia», dijo. «Siento lo de tu amigo. Muchos no logran llegar aquí. Los que lo hacen son los afortunados, o los más tercos, o ambas cosas». «¿Hay alguna manera de saber qué le pasó?», preguntó María, aunque temía la respuesta. Vicente sacudió la cabeza. «Las haciendas no anuncian cuando atrapan a esclavos fugitivos, pero vienen otras personas escapando de esa zona de vez en cuando. Si tu amigo está vivo, eventualmente escucharemos algo». María asintió, aceptando la incertidumbre. No saber era tortura, pero quizás era mejor que una certeza terrible. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Cómo funciona esto de vivir libre?». Vicente sonrió con ironía. «Ser libre no significa vida fácil. Aquí todos trabajamos. Cultivamos lo que podemos en estas tierras áridas. Criamos algunas cabras y gallinas. Hacemos artesanías para vender en pueblos cercanos. Es vida dura, pero es nuestra. Nadie nos dice cuándo trabajar o cuándo descansar. Nadie puede vendernos, y eso lo vale todo». María comenzó a trabajar en el refugio, ayudando con las cosechas, cuidando animales, aprendiendo a hacer cerámica. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, se adaptaron rápidamente, pero su corazón tardó mucho más en sanar. Los primeros meses fueron una mezcla extraña de alivio y culpa. Alivio por estar libre, por no despertar cada mañana sabiendo que el día traería trabajo agotador bajo amenaza de castigo. Pero culpa por los que había dejado atrás: Luz, Tomás, las otras mujeres de los barracones, y sobre todo culpa por Julián, quien había sacrificado su vida para que ella pudiera escapar. Una noche, durante una de las reuniones comunitarias que el pueblo celebraba cada semana, un recién llegado mencionó algo sobre la hacienda Santa Rosa. María se acercó inmediatamente. «¿Qué sabes de Santa Rosa?», preguntó con urgencia. El hombre, un joven de quizás 20 años, la miró sorprendido. «Vengo de allí. Escapé hace 2 semanas». «¿Por qué?». «Yo también estuve allí», explicó María. «Hace meses escapé con un amigo, pero nos separamos. Se llamaba Julián, trabajaba en los campos de maíz». El rostro del joven se ensombreció. «Conozco esa historia.
Todo el mundo en la hacienda la conoce. Atraparon a un hombre hace unos meses que había intentado escapar. Lo azotaron en el patio central como advertencia. Murió 2 días después. María sintió que el mundo se detenía. Sabía que era probable, incluso esperado, pero escucharlo confirmado era diferente. Julián estaba muerto. Había muerto para salvarla. «Lo siento», dijo el joven notando su reacción. «Era importante para ti». «Era mi amigo», respondió María con voz ronca. «Me salvó la vida». Esa noche, María lloró por Julián con una profundidad de dolor que no había experimentado desde que dejó a Tomás. Pero esta vez el dolor era diferente. No era solo por la pérdida, sino por el conocimiento de que alguien había elegido sacrificarse por ella, había valorado su libertad más que su propia vida. Dolores vino a sentarse con ella mientras lloraba. «El dolor nunca se va completamente», dijo la mujer mayor, «pero con el tiempo se transforma, se convierte en algo que llevas contigo, que te recuerda por qué vale la pena seguir adelante. Tu amigo murió para que tú pudieras vivir libre. La mejor manera de honrarlo es vivir una vida que valga ese sacrificio». María absorbió esas palabras. Tenía razón. No podía cambiar lo que había pasado, no podía traer de vuelta a Julián, pero podía asegurarse de que su muerte no fuera en vano. Podía vivir, realmente vivir, no solo sobrevivir. Con el paso de los meses, María comenzó a encontrar algo parecido a la paz en el refugio. Hizo amistades genuinas, no solo conexiones basadas en supervivencia compartida. Aprendió a reír de nuevo, algo que no había hecho en años. Descubrió que tenía talento para la cerámica y sus piezas comenzaron a ser apreciadas en los mercados locales. También aprendió a leer. Vicente, que había sido educado por un sacerdote abolicionista antes de escapar de su propia esclavitud, organizaba clases nocturnas para quien quisiera aprender. María fue una estudiante ávida, fascinada por descubrir que podía entender las marcas negras en el papel, que podía crear sus propios pensamientos en forma escrita. Un año después de su llegada a El Refugio, María estaba sentada bajo el mismo árbol de mezquite donde una vez Vicente le había explicado cómo funcionaba el pueblo, pero esta vez no estaba sola. A su lado estaba Rosa, una mujer de su edad, que había llegado 6 meses antes, escapando de una hacienda en Zacatecas. Se habían vuelto cercanas, compartiendo historias, trabajando juntas, sanando juntas. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Rosa, «de haber escapado, a pesar de todo lo que costó». María lo consideró cuidadosamente antes de responder. «No», dijo finalmente. «No me arrepiento. El precio fue alto, terriblemente alto. Perdí a Julián. Dejé atrás a gente que se preocupaba por mí. Pero si me hubiera quedado, habría perdido algo aún más importante. Habría perdido cualquier posibilidad de ser realmente yo misma. Aquí, por primera vez en mi vida, mis días me pertenecen, mis elecciones me pertenecen, y eso no tiene precio». Rosa asintió lentamente. «Yo siento lo mismo. A veces me pregunto qué les pasó a las personas que dejé, mi hermana, mi madre, pero luego recuerdo que estoy construyendo algo aquí, un futuro, una vida que nadie puede quitarme, porque nunca fue de ellos para empezar». María sonrió. Era cierto. En El Refugio, ella no era la mujer sin valor, no era la esclava que no pudo dar hijos, no era propiedad de nadie. Era simplemente María, una persona con sus propios sueños, miedos, talentos y defectos. Era humana en su totalidad, no reducida a una función o una capacidad reproductiva. Los años pasaron en El Refugio. El pueblo creció, más fugitivos llegaron, algunos se quedaron y otros continuaron hacia el norte buscando oportunidades en ciudades más grandes.
María se convirtió en una de las ancianas del pueblo, respetada por su historia de supervivencia y su disposición para ayudar a los recién llegados. Nunca se casó de nuevo. Parte de ella seguía conectada a Tomás, aunque sabía que probablemente nunca volvería a verlo. Otra parte simplemente había aprendido a estar sola sin sentirse sola, rodeada de una comunidad que había elegido en lugar de una que le fue impuesta. En 1857, cuando María tenía 41 años, llegó la noticia que cambiaría todo. El gobierno había comenzado a promulgar leyes contra la esclavitud. Era un proceso gradual, lleno de lagunas y resistencia por parte de los hacendados, pero era un comienzo. La esclavitud, al menos oficialmente, estaba siendo abolida. Vicente organizó una celebración en el refugio. Había lágrimas, risas, abrazos, pero también un reconocimiento sobrio de que el cambio legal no significaba el fin del sufrimiento. Muchos antiguos esclavos no tenían tierras, educación o recursos. La libertad legal no garantizaba justicia o igualdad. «Es un paso», dijo María durante la celebración. «Solo un paso en un camino muy largo, pero es un paso que gente como Julián, como todos los que murieron intentando ser libres, hicieron posible. No podemos olvidar eso. En sus últimos años, María comenzó a escribir. No era escritora formal, pero había aprendido suficiente para poner en papel sus memorias, sus experiencias. Quería que las generaciones futuras supieran lo que había sido vivir como esclava, lo que costaba la libertad, lo que significaba ser reducida a sin valor por un sistema cruel. Su pequeño manuscrito circuló por el refugio y pueblos cercanos, copiado a mano por quienes sabían leer, narrado en voz alta por quienes no. Era solo una historia entre miles, pero era su historia y se negaba a dejar que fuera olvidada. María murió en 1868, a los 52 años, rodeada por la comunidad que había ayudado a construir. Su última petición fue ser enterrada bajo el árbol de mezquite, donde tantas veces se había sentado a pensar, a sanar, a planear el futuro. En su lápida, tallada por las mismas manos que había enseñado a trabajar la cerámica, se lee María Remedios, 1816-1868. Fue señalada sin valor, pero demostró que el verdadero valor está en la resistencia, el coraje y la humanidad inquebrantable. Su historia, como la de incontables otros esclavos que resistieron, sobrevivieron y finalmente encontraron libertad, es un testimonio de la capacidad humana para mantener la dignidad incluso en las circunstancias más deshumanizantes. María nunca se convirtió en madre, nunca cumplió la expectativa que otros tenían de ella, pero se convirtió en algo más importante. Se convirtió en su propia persona, libre para definirse a sí misma en sus propios términos, y en eso encontró un valor que ningún sistema de esclavitud podría jamás quitarle o medir.